están? Bienvenidos al video. Mi nombre es Luis Alfredo Campos y en este video les voy a explicar el capítulo 1 del libro de Fisiología Humana de Guyton. El capítulo titula Control del medio interno y organización funcional del cuerpo humano. La fisiología es la ciencia que se encarga de explicar los cambios físicos y químicos que se dan para el origen, progresión y desarrollo de la vida. Cada individuo, desde el virus más pequeño hasta el árbol más grande e incluso el complejo ser humano, tiene su propia fisiología. Obviamente nosotros nos vamos a basar en la fisiología humana. El hecho de que nosotros nos mantengamos vivos es el resultado de unos mecanismos de control muy complejos. El hambre nos hace buscar alimento, el frío nos hace buscar los medios para calentarnos, el miedo nos lleva a buscar cobijo, y otros sistemas nos hacen buscar compañía. La célula es la unidad funcional del cuerpo humano. Los órganos es un conglomerado de células que cumplen diferentes funciones sostenidas por soportes intracelulares. Por ejemplo, los eritrocitos, que en el cuerpo humano ascienden a la cantidad de 25 billones, cumplen la función de transporte de oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo humano, que es esencial para las células, ¿no? Pero pese a ser los eritrocitos los que más tenemos en cantidad en el cuerpo humano, no son los únicos, obviamente. El cuerpo humano es un conglomerado de aproximadamente 100 billones de células. El líquido extracelular. El cuerpo humano, como bien sabemos, está formado por 60% líquido, que es una sustancia acuosa con iones y nutrientes. Este líquido generalmente está en su mayoría dentro de la célula, por ende lo llamamos líquido intracelular, o aproximadamente 2/3 partes. Y el resto, o sea, 1/3 parte, se encuentra fuera de la célula y lo denominamos líquido extracelular. En este líquido extracelular es el que se encuentran los nutrientes necesarios para que la célula se mantenga viva. Y por ese motivo es que se lo ha denominado medio interno. Las diferencias, ¿cuáles son las diferencias? En el líquido intracelular nosotros encontramos principalmente mayor concentración de potasio, magnesio y fosfato. Y en el líquido extracelular nosotros encontramos sodio, cloruro y bicarbonato, además de los nutrientes, que serían la glucosa, los aminoácidos, las proteínas, también el oxígeno y, ¿por qué no?, los desechos, como el dióxido de carbono, que es el desecho más abundante. La homeostasis. La homeostasis es un término que se utiliza para definir el mantenimiento de unas condiciones relativamente constantes del medio interno, es decir, del líquido extracelular. Todos los organismos desempeñan funciones para que esto se dé a cabo. Por ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno que las células necesitan para su metabolismo. El intestino aporta los nutrientes desde los alimentos hacia el líquido extracelular. Los riñones mantienen constantes las cantidades de iones dentro del cuerpo y así sucesivamente. Se dice a menudo que la enfermedad es una ruptura de la homeostasis y inclusive en la enfermedad hay sistemas compensatorios que tratan de tener estos valores a unos niveles relativamente normales, ¿no? Porque no son valores fijos normales, sino que son una fluctuación entre rangos. Por ejemplo, en las enfermedades que evitan la excreción de sal y agua de los riñones, el cuerpo humano lleva una compensación del aumento de la presión arterial que inicialmente regula los valores de excreción de estos productos a unos valores normales. Y esto es esencial para la vida, ¿no? Un equilibrio entre la ingesta y la excreción de los líquidos y de los iones. Pero a la larga, la presión arterial ocasiona daños en los órganos blancos, uno de ellos, el riñón, provocando más daños reales y agravando la situación. Transporte en el líquido extracelular. El líquido extracelular se mueve en dos etapas, se podría decir. La primera etapa circula a través de los vasos sanguíneos del cuerpo humano
y en la segunda etapa en los capilares hacia los líquidos tisulares. El líquido extracelular se divide en plasma y líquido intersticial. El líquido intersticial es el que rodea la célula, por afuera de la célula, y el plasma obviamente es el que circula dentro de los vasos sanguíneos. Esto está en un intercambio constante, provocando una homogeneidad de ambos líquidos, del líquido tisular y del líquido del plasma, ya que los capilares de los vasos sanguíneos son permeables a la mayoría de las sustancias, excepto a la proteína. Entonces, todos los nutrientes se encuentran en intercambio continuo, ¿no?, entre el plasma y el líquido tisular. El origen de los nutrientes. El aparato respiratorio, como bien sabemos, nos provee los oxígenos a través de los vasos sanguíneos que circulan por los alveolos de los pulmones, llevándolos hacia los tejidos del cuerpo humano que las células necesitan. El aparato digestivo contiene también vasos sanguíneos que absorben los nutrientes, los aminoácidos, los ácidos grasos, las proteínas, llevándolo desde los alimentos hacia el líquido extracelular. Y el hígado, no todas las sustancias que el cuerpo absorbe las puede utilizar tal cual están. Entonces el hígado es el que se encarga de cambiar morfológicamente la composición de este elemento a una forma más utilizable. El aparato locomotor obviamente es necesario, ¿no?, porque nosotros necesitamos movernos para conseguir los alimentos. La eliminación de los productos. En los pulmones se elimina el principal desecho y el que en mayor cantidad genera el cuerpo humano, que es el dióxido de carbono, a través del intercambio gaseoso, oxígeno-dióxido de carbono. Los riñones se encargan de eliminar del plasma los iones y el agua que el cuerpo ya no necesita, y reabsorbe aquellas sustancias que sí, como los aminoácidos y la glucosa, que son muy importantes para el cuerpo humano. Pero también, si el cuerpo requiere más iones o más agua, las reabsorbe. El aparato digestivo elimina a través de las heces aquellas sustancias que el cuerpo no puede absorber. Y el hígado es el que se encarga de destoxificar el cuerpo humano. O sea, elimina los fármacos y los productos químicos que ingerimos a través de la bilis y su posterior secreción hacia las heces. La regulación de las funciones corporales. El sistema nervioso nosotros lo podemos dividir en tres partes. La porción aferente sensitiva, el sistema nervioso central o porción integradora, y el sistema nervioso eferente o motor, ¿no? Adicionalmente tenemos también el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que funciona a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir? Que regula funciones sin nuestra voluntad. ¿Cuáles son aquellas funciones? El bombeo del corazón, el movimiento intestinal del bolo alimenticio o el peristaltismo, y así sucesivamente. Los sistemas hormonales. En el cuerpo humano nosotros tenemos aproximadamente 8 glándulas endocrinas mayores, ¿no?, que estas glándulas secretan unas sustancias químicas llamadas hormonas. Las hormonas son unas sustancias que se encargan de aumentar las reacciones químicas que se dan en el cuerpo humano y las reacciones metabólicas, obviamente. Por ejemplo, la hormona tiroidea se encarga de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. La insulina es una hormona que se encarga de regularizar el metabolismo de la glucosa, y así sucesivamente. Los sistemas de protección del cuerpo. Tenemos entre ellos principalmente al sistema inmunitario, que está formado por glóbulos blancos, vasos linfáticos, nódulos linfáticos, y estos se encargan de defendernos de las invasiones de bacterias, virus, hongos y parásitos. El sistema tegumentario, que está comprendido por la piel y sus anexos, nos proveen de una frontera entre el cuerpo humano, el interior del cuerpo humano y el exterior, ¿no?, siendo la principal barrera de defensa. Además que también la piel es uno de los principales reguladores de la temperatura del cuerpo humano.
Aproximadamente la piel comprende entre el 10 y el 15% del peso del cuerpo humano. Ejemplos de mecanismo de control. Regulación de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno está regulado muy eficazmente dentro de unos valores casi constantes en el cuerpo humano gracias a la característica química que tiene la hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia que se encuentra dentro de los eritrocitos y es aquella la que se combina con el oxígeno en los pulmones para ser trasladada luego a través de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. La hemoglobina solo suelta el oxígeno en aquellos tejidos que requieran de este suministro. Si las concentraciones del tejido del oxígeno se encuentran en valores normales, no lo suelta. A esto se le denomina función amortiguadora de la hemoglobina con el oxígeno. Regulación de la presión arterial. En el callado de la aorta y en la bifurcación de la arteria carótida, en donde se divide en la carótida interna y la carótida externa, nosotros encontramos unos varorreceptores, que en otras palabras son sensores de presión. Estos detectan la presión arterial a través de la distensibilidad que tiene la pared arterial. Si detectan una presión arterial elevada, envían señales hacia el bulbo raquídeo, que es donde se encuentra el centro vasomotor, para que éste inhiba o disminuya la cantidad de impulsos nerviosos enviados a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos para bajar la presión arterial. Y viceversa, ¿no? Si detectan una presión arterial que es disminuida, mandan señales para que este centro aumente la cantidad de impulsos nerviosos enviados. Valores normales y características físicas de los elementos en el líquido extracelular. Como nosotros podemos saber, los valores están regulados dentro de unos límites muy estrechos, que estos serían los intervalos normales. Y estos de acá serían los límites mortales, que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Por ejemplo, un aumento de tan solo 7 grados centígrados del valor normal de la temperatura, por encima de 43.3, provocaría un incremento del metabolismo celular que haría que las células se autodestruyan. Con los valores de pH o la regulación del equilibrio ácido-básico, que nosotros sabemos que los valores normales están entre 7.35 y 7.45, los límites mortales serían por debajo de 6.9 y por encima de 8. Si la cantidad de potasio se encuentra por debajo de 1/3 de su valor normal, podría la persona que sufre esto experimentar una especie de parálisis, ya que el potasio es un elemento que se requiere para la transmisión del impulso nervioso, y al haber en poca cantidad, este impulso no se llega a concretar. Si lo tenemos en una cantidad elevada a dos veces o más su valor normal, podemos encontrar un músculo cardíaco que se encuentre muy deprimido. Con el calcio, si lo encontramos por debajo de la mitad de su valor, aparecen contracciones tetánicas generalizadas en todo el cuerpo. Y con la glucosa, si disminuye a un valor de la mitad o un poco más del valor normal, se produce una especie de estrés mental e incluso pueden aparecer convulsiones. Estos son tan solo unos pequeños ejemplos de por qué nosotros debemos manejar estos límites y principalmente tener mucho cuidado con los límites mortales. Retroalimentación negativa. La mayoría de las funciones del cuerpo humano están reguladas por retroalimentación negativa. Voy a dar un ejemplo. Cuando la cantidad de dióxido de carbono en nuestra sangre se eleva, nuestro cuerpo ejecuta un sistema compensador que aumenta la cantidad de ventilación mecánica, es decir, la inspiración y expiración, para eliminar la cantidad de por demás que tenemos de dióxido de carbono. Esto para tratar de reducir el valor a un límite normal, a un valor relativamente normal. Como podemos ver, un impulso inicial provocó una serie de compensaciones negativas al impulso inicial para tratar de reducir el valor al normal. A esto también se le denomina función estabilizadora, que también le dicen a la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva generalmente provoca inestabilidad.
e incluso se lo compara con un círculo vicioso. Por ejemplo, cuando una persona pierde bruscamente 2 litros de sangre, el corazón pierde su función de bomba porque queda muy poca sangre para bombear y disminuye la presión arterial. Esto conlleva que no le llegue suficiente sangre para ejecutar su función a través de los vasos coronarios, provocando otra vez disminución de la presión arterial y un círculo vicioso que conlleva hacia la muerte. Pero la retroalimentación positiva también en algunas ocasiones es muy buena. Por ejemplo, en la coagulación sanguínea, cuando un vaso sanguíneo se rompe, en la sangre nosotros encontramos unas enzimas denominadas factores de coagulación. Estos van a taponear el vaso roto para restaurar el equilibrio hemodinámico, y además de empezar una coagulación, en el plasma también se encuentran unas sustancias inactivas que las mismas factores de coagulación activan estas sustancias para taponear totalmente y restaurar la circulación a su normalidad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de retroalimentación positiva, que un factor de coagulación va activando otro para tratar de restaurar todo a su valor normal. También en el parto se da un ejemplo de retroalimentación positiva, que cuando ya el feto está para dar a luz, se provocan una serie de contracciones uterinas para que el feto sea expulsado, y cuando la cabeza del feto va empujando al cuello uterino, este cuello uterino envía señales al útero, al cuerpo del útero, para aumentar la cantidad de contracciones, y así una señal inicial de incremento de las contracciones provoca otra subsiguiente señal también positiva para dar a luz al feto, ¿no? Esto sería todo, amigos. Espero que hayan podido entender. Yo les aconsejo que siempre primero, antes de ver el video, traten de leer el libro, y luego con mi video creo que les quedará mejor explicado el capítulo 1. Si les gustó el video, les ruego que me ayuden con un like, compartir a sus amigos y suscribirse si se puede. Gracias.